Hola a todos, soy en el profe de historia, el calendario solar maya, el Hab. Hola a todos, soy en el profe de historia, el calendario solar maya, el Hab. Todas las civilizaciones agrícolas han logrado descubrir un calendario que les ayude a fijar justamente las fechas necesarias para el desarrollo de la agricultura. Y la civilización maya, claro que no fue la excepción. Justamente para poder descubrir un calendario solar es necesario detectar que hay movimientos de ciertas fechas que van a marcar esa forma de visualizar todo un año, es decir, 365 días, el movimiento de traslación de la Tierra. Y lo que vamos a encontrar nosotros acá, y para no olvidarlo, es que la Tierra tiene un eje de inclinación. Y ese eje de inclinación de más o menos 23 grados y un poco más hace posible que haya variedad en la iluminación, en la noche, en algunos días del año. Y eso fue lo que detectaron los antiguos mayas, muy, muy interesante. Vamos a partir, por ejemplo, del siguiente esquema que va a ser más fácil para todos visualizarlo así. Si nosotros partimos de que el 20-21 de marzo es el equinoccio de primavera y que este equinoccio significa que hay igualdad de noche, igualdad de claridad o de día, eso significa que estamos ante un fenómeno muy importante que solo se va a repetir acá y también 6 meses después en el equinoccio de otoño. Pero sigamos la marcha de la Tierra alrededor del Sol. 3 meses después se desplaza y llega hacia el 20-21 de junio cuando se produce el solsticio de verano, cuando en el hemisferio norte es el día más largo del año. 3 meses después la Tierra se va a ir desplazando en su elíptica hasta llegar justamente a lo que decíamos, ¿no? El 22 o 23 de septiembre, cuando se produce el equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Acá, nuevamente, la duración de las horas de luz con las de noche son exactamente iguales y por eso se llama equinoccio. 3 meses después, en su movimiento de esta órbita terrestre, se llega al 21 o 22 de diciembre cuando se produce el solsticio de invierno. ¿Qué ocurre ahí? Es la noche más larga del año. Y 3 meses después, en el hemisferio norte, la Tierra regresa nuevamente a este punto, que es el equinoccio de primavera. Con eso se cierra ese ciclo de 365 días y un poco más. Y lo que tenemos que pensar es que los antiguos mayas, como todos los astrónomos de la antigüedad, pudieron haber empezado nada más con observaciones minuciosas, claro está, de décadas, siglos, que por ejemplo se percataron de que el sol no salía todos los días en el mismo lugar, sino que el sol tenía un movimiento, claro, un movimiento aparente para nosotros, ¿verdad? Pero las antiguas sociedades visualizaban que, por ejemplo, en el horizonte se podía ver que algunos días el sol salía, digamos que en medio, por ejemplo, en medio de dos montañas, en medio del horizonte, pero que si estamos hablando del equinoccio de marzo, después se iba desplazando gradualmente, cada día iba saliendo un día el sol en diferente momento, punto del horizonte, hasta llegar, por ejemplo, a un punto donde ya no seguía moviéndose, sino que ahí tocaba hacia el norte y se tenía que mover nuevamente, de tal manera que el solsticio de verano era este punto de inflexión. El sol ya no seguía moviéndose hacia el norte, sino que regresaba moviéndose lentamente otra vez hasta llegar nuevamente a ocupar su lugar central, digamos, ahí en el horizonte. Esto era en septiembre y 3 meses después llegaba a un punto también de no continuar moviéndose, sino que hacia un punto en el sur llegaba y ahí se situaba en lo que ahora le llamamos el solsticio de invierno. Esto significa que ya podían ellos visualizar que había ciertos fenómenos que ellos sabían que les podía permitir determinar cuánto duraba ese movimiento de la Tierra, ¿verdad? Para poderse visualizar, por supuesto, del Sol, el movimiento del Sol desde acá de la Tierra, digamos. Que así fue. Claro está que estas múltiples observaciones de siglos permitieron ser tan específicos y concretos que pudieron darse cuenta de que el Sol efectivamente tenía un movimiento. Obviamente para nosotros es un movimiento aparente, ¿no?
Pero lo interesante es que los antiguos mayas pudieron plasmar todo esto en conocimientos científicos, en obras de infraestructura, como ocurrió con el grupo E de Huachactún, que es el más famoso, no es el único. El grupo E de Huachactún es un observatorio astronómico. Luego los grupos C de otras ciudades mayas también se van a llamar así grupos C cuando son de observación astronómica. Y esta observación astronómica lo que nos permite visualizar es algo interesante. Si el observador está situado acá en el oeste, es decir, viendo hacia el este, hacia la salida del sol todas las mañanas, y van acá los astrónomos mayas temprano, van a darse cuenta que, por ejemplo, como hemos dicho, el 20-21 de marzo, el sol justamente va a emerger de este templo, el templo de Dos, que por supuesto fue mandado a construir para que se alineara perfectamente ese día, el 20-21 de marzo, y también el 22 o 23 de septiembre, claro está. Pero también lo que permitieron hacer es que 3 meses después, es decir, el 20-21 de junio, en esta pirámide, en la E1, es decir, al extremo de donde se puede mover el sol hacia el norte, va a emerger en esa esquinita el sol. ¿Y eso qué significa? Que también ese templo fue diseñado para que ese día, justamente que es el solsticio de verano, el sol saliera ahí. 3 meses después, como dijimos, el sol va a emerger de esta pirámide E2 y eso lo podían ellos determinar con mucha facilidad y posteriormente se va a mover hacia el sur y ahí podríamos observar que esto va a ocurrir entre el 21 y 22 de diciembre y con eso podían tener ellos ese círculo completo de la duración del año. De tal manera que si ellos sabían que el sol, por ejemplo, iba a salir solamente cada 365 días aproximadamente acá en este templo E3, ahí ya pudieron determinar la duración del año, es decir, el calendario solar. Gracias a la tecnología, por ejemplo, de esta institución Chichcalán, quien hace una reproducción muy interesante del observatorio E, el complejo E, el observatorio astronómico de Huachactún, podemos visualizar cómo podían haber visto los astrónomos mayas estos fenómenos que hemos mencionado. Por ejemplo, cuando era el equinoccio de primavera, claro está que podían visualizar que en la mañana el sol emergía, como ya hemos dicho, el 20-21 de marzo, allí en la pirámide o templo número 2. Y 3 meses después, justamente va a aparecer ahí en la mañana, muy temprano, en la pirámide E1. Luego va a regresar 3 meses después a la pirámide E2 y ahí va a emerger nuevamente en el equinoccio de otoño para hacer su recorrido 3 meses después en el solsticio de invierno, el 21 y 22 de diciembre, donde va a emerger justamente en el templo 3, justamente en el lado sur. Y así con ello, ¿qué fue lo que pudieron determinar? Justamente esa duración de 365 días. Recordemos que los antiguos mayas eran una sociedad vigesimal, de tal manera que el número 20 lo utilizaban para todo. Entonces, suponemos que ellos tenían 365 días y querían utilizar el número 20, pero al hacer la división no da un número entero. Entonces lo que hicieron fue aproximarlo, esos 365 días, a un múltiplo de 20, como sería 360. De tal manera que ya pudieron hacer una división. ¿Por qué? Porque 360, si lo dividimos dentro de 20, nos da 18. Y entonces, ¿qué crearon ellos? Crearon lo que nosotros llamaríamos meses, para ellos eran guinales. Entonces, eran 18 guinales de 20 días cada uno. 18 por 20 nos da 360. ¿Y qué pasaba con los 5 días faltantes? Pues le agregaron un mes de 5 días adicionales que se llamaba Guayeb. Y con eso tenían ya completo el panorama de los 365 días. De tal manera que los antiguos mayas, ya cuando tenían esta determinación de los 18 guinales, de 20 días cada uno más 5, solo tuvieron que agregarle un nombre y una realización gráfica. Por ejemplo, el primer mes. El primer mes se llama Pop. También la traducción sería algo así como Petate o Estera. El primer mes del año Jaab es el Pop y esta es su realización gráfica. Luego vendría el mes Wo, el mes Sip, Sots, el Sek, el Shul, Yashkin, Mol, Chen, Yash, Sak, Ke, Mac, Kankin, Muwan, Pash, Kayab, Kumkum.
Y finalmente el mes de 5 días, que sería el Wayed. Para comprender el funcionamiento global del calendario Jaab, el calendario solar maya, tenemos este cuadro. De tal manera que podemos visualizar que, por ejemplo, está el primer día de ese calendario, lo que llamaríamos el Año Nuevo Maya, que siempre va a ser un día cero pop. Aquí lo tenemos. Esto significa que todos los meses comienzan con cero y la mayoría de los meses terminan en 19. En total son 20 días. Acá tenemos, por ejemplo, el cero pop, se leería así, entonces el primer día es cero pop, uno pop, dos pop, sí, así nos vamos hasta llegar al 19 pop. ¿Qué pasa después del 19 pop? Que nos sigue 20, sino que nos tenemos que ir a la siguiente columna y ahí sería ya entonces el día cero wo y seguiríamos uno wo, etcétera, etcétera. Así nos iríamos en estos 18 meses de 20 días cada uno hasta llegar al mes Kumku. Cuando termina el 19 Kumku, sigue entonces el último mes que solo tiene 5 días, es decir, el 0 Wayeb, 1 Wayeb, 2 Wayeb, 3 Wayeb, 4 Wayeb. Y esto significa que después del 4 Wayeb, que sería el año viejo, por así decirlo, otra vez comenzaríamos con el 0 Pop y así sucesivamente. Por otro lado, aquí tenemos cuál sería la lógica de estos años de 2020 a 2035 para que podamos comprender el funcionamiento. De tal manera que, por ejemplo, entre los años 2020 y 2023, el último día del calendario Jaab es el 4 Wayeb, ocurrió el 30 de marzo. Por lo tanto, al día siguiente, ya era el año nuevo, el 0 Pop el 31 de marzo. De tal manera que, por ejemplo, del 24 al 27, el 4 Guayé va a ser 29 de marzo y el 0 Pop 30 de marzo y así sucesivamente. Hay que reconocer que esto está planteado a partir de la correlación que usamos en este video, la GMT Goodman Martínez Thompson. Lo aclaramos porque existen otras correlaciones, pero en este caso estamos utilizando la Goodman Martínez Thompson. Este cuadro plantea cómo se pueden visualizar los equinoccios y solsticios en el hemisferio norte del año 2022 a 2027. Y citamos un ejemplo, el 2023, el equinoccio de primavera 20 de marzo, el solsticio de verano el 21 de junio, el equinoccio de otoño el 23 de septiembre, mientras que el solsticio de invierno el 21 de diciembre. Y como podemos observar a futuro, por los próximos años, la variación va a ser mínima y siempre va a ser, si mucho, de un solo día. Eso es muy interesante que realmente son muy constantes estas fechas. Y para finalizar, vamos a decir que el Jaab tenía una gran implicación en una sociedad agrícola. ¿Por qué? Porque todos los pueblos agrícolas fueron los pueblos que crearon calendarios solares. Los calendarios solares eran realmente fundamentales porque al tener un calendario solar se pueden establecer cuáles son las mejores épocas para el desarrollo de la agricultura. Por ejemplo, cuándo se debe preparar la tierra, cuándo se debe sembrar y todo ello. De tal manera que los antiguos mayas, al tener un Jaab, un calendario solar, también tenían un calendario que los iba a apoyar en el desarrollo de la agricultura. Muchas gracias.